noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Hoy vamos a hablar de tu bolsillo. Y vos me dirás, hace un montón que no tengo uno de esos en el bolsillo. Prácticamente un salario mínimo ya es lo que tengo en este solo billete aquí en la Argentina. Y por supuesto, aunque vos hace mucho que no tengas uno de estos en tu bolsillo, aunque nunca lo hayas tenido, lo que valga este billetito determina, por supuesto, cuánto vale también la plata que vos tenés en tu bolsillo. Septiembre acaba de cerrar con la tensión cambiaria, con una inflación de alimentos medida en el conurbano, donde está más de la mitad de los pobres de la Argentina, medida muy por encima de la inflación oficial. Y eso tiene que ver con esto. Tiene que ver con la incertidumbre que hay en torno a cuánto va a valer, a cómo va a terminar el año financiero en la Argentina. Hoy llegó a Buenos Aires la misión del Fondo Monetario, la muy esperada misión del Fondo Monetario, la primera que llega en el gobierno de Alberto Fernández, y dice ahora el Fondo Monetario que es buenito, que no viene a pedir ningún ajuste. ¿No me crees? Lo dijo la propia Cristalina Georgieva en una entrevista hoy con CNN en español. Escucha un cachito. We have been very clear in this crisis that it is important to provide support to the firms and, more importantly, to the workers. So we are not coming with the idea of let's see how we can further tighten up spending in these times. ¿Qué dirá el Fondo Monetario respecto de las últimas medidas por el dólar? Hoy se reunió con el presidente del Banco Central, Miguel Pese, con el ministro de Economía, Martín Guzmán. La reunión fue en el Ministerio de Economía. Llegó hoy la misión del Fondo Monetario. Ahora vas a conocer quiénes son los que vinieron. Y en todo caso, decidirás vos si le crees o no a Cristalina. Lo que vas a tener en instantes acá es información exclusiva, porque no te la hicieron ver. Pero el Fondo Monetario está jugando en otros tableros que no son el argentino. ¿Cómo está jugando en esos otros tableros? ¿Está siendo tolerante con el déficit fiscal, por ejemplo? ¿No pide más privatizaciones? ¿No pide más que se concesionen determinadas empresas a determinados capitales estadounidenses? ¿Es buena ahora la conducción del Fondo Monetario? Ya está con nosotros José Ignacio de Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, que esta noche nos va a acompañar. Vamos a hablar con él, es un tipo que negoció con el Fondo Monetario. Está también Miriam Bregman, porque vamos a hablar de economía, vamos a hablar del conflicto que suele aparecer en torno a esto, porque acá se dirime también la distribución del ingreso. Y vamos a hablar de las clases, no de las clases sociales, de las clases en las escuelas, porque está todavía en el Ministerio de Educación, está el ministro Nicolás Trota dialogando con los ministros de las provincias a ver si puede haber algún protocolo de vuelta a la clase de alguna manera, con algún protocolo antes de fin de año. Ahora, acá te decía es donde se dirime la distribución del ingreso de la Argentina. Y el fondo no es neutral en eso. El Fondo Monetario, bueno, nosotros venimos trabajando mucho en esto. El año pasado presentamos Fondo, la película que está disponible en YouTube para que ustedes la vean completa, gratis y en HD. En un tramito de esa película que estrenamos el año pasado, una animación cuenta cómo nació el Fondo Monetario, los fundadores, quiénes fueron. En 50 segundos quiero que veas en la voz de Pedro Saborido, en una animación de Mache González realmente muy simpática, cómo nació el Fondo Monetario y qué conserva de esa esencia. Mira. El Fondo
Fondo Monetario Internacional tuvo dos cocineros, uno yanqui y otro inglés. El yanqui se llamaba Harry White, el inglés era John Keynes. Sí, Keynes, el dios de los economistas heterodoxos. White nació en Boston en 1892 en una familia trabajadora. Estudió economía para no quedarse en la ferretería paterna. Keynes nació en Cambridge poquito antes en una familia acomodada. A los 22 ya era un genio becado por las mejores universidades. White era un tipo gris, un burócrata. De joven lo impactó mucho la Revolución Rusa. Keynes tenía, digamos, intereses más diversificados. Le gustaba la noche, el arte y la joda. Los dos vieron cómo los ganadores de la Primera Guerra Mundial aplastaron a la Alemania derrotada y sembraron el resentimiento que alimentó al nazismo. Keynes incluso predijo la Segunda Guerra. Si nosotros aspiramos deliberadamente al empobrecimiento de la Europa Central, la venganza, no dudo en predecirlo, no tardará. En 1944 ya casi terminaba la Segunda Guerra y se veía venir que Hitler perdía. En un pueblito cerca de Nueva York, los ganadores se juntaron a repartirse lo que quedaba del mundo. White y Keynes fueron los enviados de Estados Unidos y del Reino Unido. Ahí nacieron las recetas originales del fondo. La idea era armar un nuevo orden económico mundial que evitara una tercera guerra. Keynes levantó la mano y pidió que esta vez le dieran bola y no asfixiaran a Alemania. Y esta vez lo escucharon. Pero el que le dio forma al fondo fue White, el burócrata gris. Y White se aseguró de dos cosas: que la moneda mundial a partir de ahí fuera el dólar y solo el dólar, y que Estados Unidos siempre tuviera mayoría y poder de veto. Así por fin nació el Fondo Monetario Internacional, con ese olor a hamburguesa de McDonald's. El olor a hamburguesa de McDonald's tiene que ver con que en el Fondo Monetario ese veto sigue existiendo, ¿ok? O sea, en última instancia, el que decide qué hace el Fondo Monetario es el que emite estos, ¿sí? Mira bien este billete. Mira bien este billete. Dicen los falsificadores que huele a cerdo. Por eso algunos de los míticos, de los más pulenta de los falsificadores de billetes estadounidenses, les untaban grasa de cerdo. Lo que nunca podían alcanzar era el nivel de crocancia. Este sonidito que hace. Lo crocante de un dólar. Esto no lo viste jamás hacer a nadie, ¿no? Bueno, era falso, obvio. ¿Vos harías esto con tu país? ¿Harías esto? ¿Quemarías tu país por un puñado de dólares? Es el otro tema del cual vamos a hablar hoy. En un ratito Mauro Fulco nos muestra el lado humano de eso que estamos viendo simplemente como llamas que consumen provincias enteras. En un ratito Mauro Fulco nos trae el porqué de esas llamas y vas a ver cómo tiene que ver muchísimo esto con esos incendios, ¿ok? Esto tiene muchísimo que ver con esos incendios, porque de algún modo eso es lo que tenemos que discutir. ¿Cómo Argentina produce de estos? ¿De qué modo? Y si es necesario que prendamos fuego el país para conseguirlos, ¿ok? Al Fondo Monetario, todas las veces que lo pudieron frenar, en los pocos países donde se pudo frenar, repito, en instantes te voy a mostrar por qué miente Cristalina Georgieva, pero lo vas a ver palmario, lo vas a ver palmario. En los pocos países donde pudieron frenar al Fondo Monetario, fue a caballo no de una negociación inteligente o de un presidente que pegara 3 gritos. En los países donde frenaron al Fondo Monetario hubo gigantescas movilizaciones. Y eso fue lo que impidió, por ejemplo, que recortaran jubilaciones, que recortaran servicios sociales. Eso es lo que impidió... No, Rodo, no, esto es una movilización. Esto es la nueva normalidad de las movilizaciones. Bueno, ¿quién te dice
Capaz con una movilización por aplicaciones, con Chori virtual, consigamos frenar el ajuste del Fondo Monetario. Bienvenidos a Brotes Verdes. En Tigre también trabajamos entre todos contra el virus. Readecuamos el Hospital de Diagnóstico Inmediato de Benavides, equipándolo con 10 camas de terapia intensiva y 20 para casos de mediana complejidad. Creamos un centro de aislamiento para recibir 500 pacientes con patologías leves o asintomáticos. Implementamos un nuevo servicio de telemedicina para brindar asistencia médica virtual a casos sospechosos de COVID-19 y a pacientes con enfermedades crónicas, adicciones y salud mental. Cada uno desde su lugar, con el corazón puesto en Tigre. El futuro está en todos. Tigre, municipio. José Ignacio de Mendiguren, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Tenés idea de cuánto puede valer esto dentro de un mes en Argentina? Depende de lo que hagamos. Pues yo creo que hoy el contado con liquidación lo tenés al valor que estaba el dólar a mediados del 2002. El dólar oficial hoy está un 13% por encima del promedio de los últimos 10 años. Que sí que vos no tenés retraso cambiario en la Argentina. O sea, no está barato como en 2001. Exactamente. Hoy lo que tenés, como toda situación que te generan de incertidumbre, es donde la gente, primero, acordate, en el 2002, llegó un momento de estar en 4 pesos. Cuando la Corte decretó la inconstitucionalidad del cordalito, ¿te acordás? Y cerraban los bancos para protegerse de los oficiales de justicia. En ese marco, ¿cuánto vale un dólar? Lo mismo que un bote al lado del Titanic. Pero acá hace un año y medio estaba a 40. Pero por eso es que es, pero oye, vos decís, el dólar está caro, ¿no? Cuando vos tomás este promedio, yo digo no está caro, lo que hay es una incertidumbre. Cuando vos escuchás todos los días la prensa bélica hoy en la Argentina, te genera un clima que, bueno, el refugio que te queda es eso. Yo te explico, en 2002 llegó a 4, 5, ¿cuándo terminó después? A 2 y pico. Y la Corte, cuando después dictaminó sobre la especificación, a los 4 años, dijo que era abstracto. ¿Por qué? Porque cuando se calmó la locura del incendio, y que todos te proclamaban, ¿te acordás, Broda, que el dólar se iba a 20? Ahí la gente se desesperó. Ahora, cuando la cosa se acelera, volvió al 1,40 más ser, que era lo que realmente valía un dólar hoy. En ese momento a vos te tocó estar ahí cerca del Fondo Monetario, negociar cara a cara. La misión que llegó hoy claramente tiene ese mismo carácter. Y en este caso, diría yo, carácter peor todavía, porque es la herencia más pesada que dejó Macri, ¿no? En aquel momento fue peor, porque yo participé concretamente en una reunión con el presidente de la Nación, estaba Blecher y Remes, y Arnold Singh, ¿te acuerdas? Abiertamente le dijo al presidente, no hagan los planes sociales, que eran jefas y jefas que se estaba implementando, y no intervengan en el mercado cambiario. ¿Vos decís que este fondo es menos estricto que aquel? No, aquel era siempre tiene un objetivo. En aquel momento era llevarte a la hiper. Ahí había una pelea entre Estados Unidos y Europa. Miriam, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. ¿Cambió el Fondo Monetario? Mira, primero déjame decirte algo de lo que estaba diciendo él, si puedo, porque que hay una presión devaluadora y que eso impacta en la vida de todas las familias, impacta en toda la vida de la familia, ¿no? Porque si no, ese papelito parece un papelito que no influye a las miles de familias trabajadoras. Acá se dirime la distribución del ingreso. Y el problema que hay es que todos los sectores de poder vienen presionando mucho, hay mucho de esto que dice de Mendiguren, de mucho lobby, pero el problema es que el gobierno cede. Desde la paritaria 9 milímetros de la policía a Vicentín cedió y le acaba de dar concesiones al agronegocio y a la mega minería contaminante, bajándole las retenciones. ¿Qué actor falta? El que mencionabas vos recién, la CGT, la dirigencia sindical, para que esas familias no pierdan, ¿no? Parecen esta especie de wedding planner, ¿no? Que te organizan bodas. Bueno, la CGT organiza eventos para un 17 de octubre, te organiza con AEA, lo que no organiza es una lucha jamás. Y en eso se inscribe también lo del Fondo Monetario. Yo creo que el Fondo Monetario es el fondo. Cualquiera que haya visto tu película verá que hay una historia detrás de para qué fue creado, cuáles son sus objetivos. Y en la Argentina se suma a esto algo mucho más grave que no podemos olvidar, porque el año pasado la campaña electoral del Frente de Todos se basó en eso. Sacaban solicitadas contra el Fondo Monetario, es que el acuerdo es ilegal.
Entonces hay una discusión que es en el plano ideológico, político, de los principios, de quién deben comer, esas familias o se debe llevar todo el fondo. Y hay otra discusión, además, que es la legalidad y el acuerdo con el fondo es ilegal. Y si quedaba alguna duda, los mismos personajes del fondo reconocen que le pagaron la campaña a Mauricio Macri, que una parte era para la campaña y otra para sustentar la fuga. Dos cosas que están prohibidas. Escuchemos juntos, si les parece, a Cristalina Georgieva. Dura 1 minuto 20 lo que dijo hoy a CNN la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. ¿Lo tenés, Rodo? Escuchémoslo, dale. We are coming to Argentina first and foremost to listen to the authorities, to listen to the people of Argentina. We have been very clear in this crisis that it is important to provide support to the firms and, more importantly, to the workers. So we are not coming with the idea of, let's see how we can further tighten up spending in these times. We give this advice to everybody. This crisis is an exogenous shock. It made us do the unthinkable to consciously stop producing and stop consuming. That requires easing through support to the economy. But let's see how the discussions would go. We hope to be of help to Argentina to define a medium-term objectives for growth, to look at what are the obstacles to growth, and also to make sure that the economy comes out stronger so it can meet the expectations of the people of Argentina. Un amor parece, ¿no es cierto, Miriam? Sí, ¿no? Que hablando, el problema es que, mira, una de las grandes crisis que tiene hoy la Argentina, de tantas, ¿no?, que tradujo la crisis sanitaria, una es la crisis de la vivienda. Mucha gente quedó sin empleo, alrededor de 4 millones se calcula de personas sin empleo, y cualquiera que va y habla con las personas que están en Guernica, con las familias que están en estos lugares, te dicen, yo hasta hace poco alquilaba, no tengo trabajo. ¿Sabés el presupuesto del año que viene? ¿Cuál es la proporción de pagos de intereses al fondo? ¿Cuál? ¿Y cuál para vivienda en el presupuesto nacional? Un 10% para vivienda de lo que se va a pagar solamente de intereses al Fondo Monetario. Eso es lo que está por verse, Vasco, ¿no? Yo creo que la negociación empieza. Espero que el gobierno plantee lo que ha dicho, que nosotros no podemos pagar hasta 4 años nada al Fondo Monetario. Y después el desafío va a ser qué hacemos en este tiempo, ¿no? Claro. Porque si en este tiempo nos volvemos a dormir, ya estamos preparando el otro default. Entonces... Perdón, Vasco, eso es lo que yo cito. El gobierno presupuesta, no el Frente de Izquierda, el gobierno presupuesta para el año que viene 6.000 millones de pago de deuda externa, sería global a todos los acreedores, y 1.300 millones para pago de intereses al fondo. Eso es lo que ya está presupuestado por Guzmán, que fue a exponer al Congreso. Para vivienda, 150. ¿Qué crisis tiene la Argentina? ¿La Argentina no le ha pagado al fondo todos estos años con la sangre y sudor de todos los argentinos? ¿O la Argentina tiene un déficit enorme de vivienda? Uno decide a dónde va el dinero. Bueno, nos lo habíamos sacado encima al fondo hasta ese momento en el cual Macri nos lo volvió a introducir. Pero ¿quién es quién en la misión? Conocelos principalmente a estos dos. Conocé a estas caras que a partir de ahora vas a empezar a ver más repetidas. Ella es Julie Kozak, la directora adjunta para América del Fondo Monetario. Él es Luis Cubedu, el encargado del caso argentino. El encargado del caso argentino es venezolano de nacimiento, está casado con una argentina y justamente por eso, bueno, dice tener una relación con el país. Bueno, no sé cuán íntima querrá que sea con todos nosotros, pero... con consentimiento, por favor. En el caso de Kozak, la directora adjunta para América, tiene una particularidad, diría yo 3 particularidades. Una es que era la segunda
y la ponen a cargo porque el anterior jefe, al que todavía no consiguieron desplazar, que se llama Alejandro Werner, hombre que está en representación de México, pero que en realidad nació en Argentina, tiene una historia muy interesante, se fue de su papá exiliado a México y allí, bueno, él creció y por eso habla en mexicano. Pero ese hombre le prestó tanto dinero a Macri para su campaña electoral que quedó pésimo en su reputación al interior y por eso la mandan a esta mujer. Esta mujer es oriunda de New Jersey, enfrente de Nueva York, está enfrentada por eso con los banqueros de Wall Street. En general hay una pica ahí entre Manhattan y New Jersey, pero tiene una historia reciente. Estuvo en Islandia como jefa de misión y bancó los controles de capitales de Islandia, o sea, el cepo de Islandia, que tuvieron durante casi 10 años. La crisis de 2008 que pegó re fuerte en Islandia, los obligó a poner controles de capitales, ella los avaló desde la misión del Fondo Monetario, lo cual en el gobierno dicen, bueno, puede llegar a ser una forma de entrarle y de que no sea tan estricta con nosotros. Ahora repito, vas a ver lo que le está diciendo el fondo a otros países en este mismo momento y cómo desmiente categóricamente lo que dice Kristalina Georgieva. Pero antes de este corrimiento, de esta danza de nombres que de algún modo muestra hasta qué punto el fondo quedó golpeado del préstamo a Macri, ¿ustedes qué creen que puede esperarse? Primero que yo creo que cuando le dieron el préstamo a Macri, no tuvo que ver mucho la directora del fondo, era el gobierno americano. Porque creo que ni Francia estaba de acuerdo, Alemania no estaba de acuerdo, y sin embargo se le decidió. Yo estuve, te conté, en Estados Unidos con el Departamento de Estado, estábamos con Graciela Camaño, La Espina, varios diputados, y nos dijeron abiertamente el Departamento de Estado, ellos iban a apostar al triunfo de Macri en las elecciones. Que Graciela Camaño le dijo, mire, nosotros somos oposición, vamos a ir a ver a los chinos, le dijo, pero era claro. Cuando en octubre nosotros nos vimos con Caldarelli, nos juntamos con Aldo Piñanelli, pobre, sí, que grabó mi homenaje, abiertamente le mostramos la cifra, ustedes esto no la cobran. ¿Y qué nos dijo cuando no pudo debatir nada? Porque le mostramos lo que ustedes planten, el nivel de vencimiento y el ingreso que Argentina puede tener, esto sobre exportación ustedes no cobran. No pudo reaccionar y nos miró y nos dijo, a nosotros nos pidieron un plan de estabilidad y no un plan de crecimiento. Le dijimos, ¿cómo vas a estabilizar si no creces? Es decir, no tuvo cara para decírtelo. Él sabía que no se pagaba. Bueno, lo terminaron corriendo también, Miriam. Lo terminaron corriendo también a Cardarelli. Sí. Bueno, vos has tenido en tu programa a Eric Toussaint, lo has invitado varias veces, que él estudió muchísimo el tema de la deuda odiosa. Si lo escuchamos a de Mendiguren, todos los elementos que da es lo que en derecho internacional se llama la doctrina de la deuda odiosa, por ende, no debería pagarse este acuerdo con el O sea, para vos ni siquiera habría que haberlos recibido acá en Argentina. No, salvo que vengan a rendir cuentas de la justicia. Muchos de esos los tenemos demandados. Bueno, ahora te cambian los personajes, ¿no? Pero muchos de los personajes anteriores los tenemos demandados en la justicia con un juez Ercolini que tuvo que hacer magia. O sea, si a la Facultad de Derecho me piden, bueno, tenés que explicarle a los alumnos el fallo más ridículo que viste en tu vida, es el de Ercolini tratando de salvar a Macri por el acuerdo con el fondo. Y la jueza actual, que tiene otra de las causas contra el fondo, ¿qué es lo que hace? No nos acepta de querellantes. ¿Por qué? Porque así puede manejar los tiempos, la prueba como quiera. Entonces, no se investiga. Esta imagen que está atrás de los invitados de hoy es la imagen de la reunión, del cónclave que hubo hoy en el Ministerio de Economía, y ahí los ves. Ahí ves al venezolano, a Cubedo, el de Jopo, la ves a Julie Kousak, lo ves a Miguel Pese al lado de Martín Guzmán, ni se miran, pero es lo mal que se llevan el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. Ahí están al lado, pero ni se miran, y está Sergio Chodos, que es el responsable de llevar esa relación con el Fondo Monetario. Te prometí una información exclusiva que hasta ahora no viste en ningún lado y que demuestra de manera palmaria y en 4 imágenes nada más, en 4 citas, ¿por qué miente Kristalina Georgieva? Esto que vas a ver ahora lo publicó el fondo ayer. Es un documento del staff del Fondo Monetario sobre la economía brasileña. Es el concluding statement del artículo 4, que el artículo 4 del fondo es el que establece que anualmente los países tienen que dejarse revisar en su economía. ¿Ok? Mira la fecha. 5 de octubre de 2020, o sea, ayer. ¿Querés ver lo que le pusieron al Brasil de Bolsonaro estos progres que ahora supuestamente están en el fondo, que reemplazaron a la diabólica Christine Lagarde? ¿Querés? Mira.
En la primera de las placas vas a ver lo que dijo sobre el ajuste a las jubilaciones. Dice el Fondo Monetario, y es textual esto, en octubre de 2019 se aprobó una reforma histórica de las pensiones que estabilizó el gasto en pensiones como porcentaje del PBI y se enviaron proyectos de ley al Congreso para controlar el gasto público. Esto lo pone dentro de las cosas buenas que hizo Bolsonaro a juicio de la misión del Fondo Monetario, que ayer escribió esto. Seguí adelante, Rodo. En la segunda, ves cómo le reclama el Fondo Monetario a Bolsonaro que recorte el IFE de allá, que se llama ayuda de emergencia. La ayuda de emergencia empezó siendo 600 reales, que son unos $55. Después, perdón, unos $110. Después pasó a 300 reales, ahora que la acaban de extender hasta fin de año. Mirá lo que dice el fondo. La ayuda de emergencia fue crucial para apoyar a unos 23 millones de trabajadores informales y hogares pobres en Brasil. Pero la extensión de la ayuda a 67 millones de personas significó que los costos fiscales promedio durante 9 meses alcanzarán alrededor del 4,6% del producto. Con cerca de 10 veces el costo anual del plan Bolsa Familia, que es como la asignación por hijo de Brasil, la ayuda de emergencia fue demasiado grande dado el espacio fiscal disponible. El fondo que hoy nos dijo que no viene a ajustar a la Argentina le está diciendo a Bolsonaro, hiciste bien en ajustar las jubilaciones, pero además ajustá el IFE. O sea, lo que ellos llaman ayuda de emergencia, que acá llamamos IFE. Que también es una miseria, por supuesto, porque es un salvavidas simplemente. En la siguiente vas a ver algo más. Increíble esto, increíble. ¿Te acordás que el Fondo Monetario empujaba privatizaciones, flexibilización laboral? Bueno, supuestamente ahora no, Cristalina, que... Se sigue necesitando un renovado impulso para aprobar una reforma fiscal integral, finalizar acuerdos comerciales con la Unión Europea, o sea, apertura, y otros socios comerciales, y acelerar el ritmo de nuevas concesiones y privatizaciones. Se ríe Mendiguren, se ríe, agárralo. No suena, no puedo creer. Porque aparte creo que están viendo lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, en España, los que hay a nivel de actividad, en nivel de los déficits fiscales. Estados Unidos está proyectando 23% de déficit para la crisis que estás teniendo que atender. Y a vos te están aplicando esto, pero es un paracaidista ruso, no sé qué. Ahora, hablando de ruso, es búlgara, Cristalina, no es rusa. No, ahí se viene el juego de las 7 diferencias, se viene el juego de las 7 diferencias, Cristalina. ¿Vos, Miriam? No, ¿Lo habías visto? No lo había visto, pero me asombra muchísimo porque en Argentina, ¿qué significa la ley que ya se votó de ajuste a las jubilaciones? Donde ya tuvieron un enorme recorte de las jubilaciones. ¿Vos decís la suspensión de la fórmula? Exactamente. ¿Vos decís que el ajuste ya lo hizo, Alberto? No, que empezó. Yo te hago otra pregunta. Del movimiento de mujeres, muchas de nosotras, las que tenemos una consecuencia o que tratamos de tener una consecuencia en nuestra pelea, venimos denunciando una ley que votó Mauricio Macri junto con el paquete de la ley de blanqueo. Él, recordás que tocaba las jubilaciones, creaba la pensión universal. Con esa ley, para decirlo muy sencillo, se deja al 90% de las mujeres sin posibilidad de acceder a una jubilación en los próximos años. ¿Vos creés que con el Fondo Monetario, mirando tus cuentas, esto se va a revertir? Ya van 10 meses de gobierno, ni se abrió el debate. Una de las leyes más reaccionarias del macrismo, que atenta directamente contra las mujeres que son las que padecen generalmente la falta de aportes jubilatorios. Eso no está. Ya viene Mauro Fulco con el tema incendios, que es súper, tiene muchísimo que ver, aunque te parezca que no, tiene muchísimo que ver con esto, porque tiene que ver con la manera en la cual Argentina consigue dólares. Pero antes, el juego de las 7 diferencias, Rodo, yo las tengo acá a las 2. No sé dónde me pongo, diré, ¿acá? ¿Me pongo? Ahí está, ahí las tenés. Vamos a hacer como un juego de cartas. Decía paracaidista ruso, Mendiguren no, es búlgara. Cristalina nació ahí en Bulgaria, en Sofía, y en cambio Christine Lagarde, francesa ella, bueno, se sabe, fue ministra de Finanzas de Sarkozy, es una francesa conservadora que estudió buena parte de su vida en Estados Unidos. Hasta ahí una diferencia, 7 tenemos que conseguir. ¿Vamos a la segunda? Vamos a la segunda. A ver, ya tenemos nacionalidad, profesión. Cristalina es economista.
Cristín es abogada. 2 diferencias. ¿Cuándo tenemos que llegar, Rodó? 7. Vamos a la tercera. No sé si lleva 7, ¿eh? A ver, la profesión. Mira, esta es buena. Christine Lagarde estudió en París 10 Nanterre. Estudió abogacía, ¿no? Había estudiado antes parte de su preparatoria en Estados Unidos. ¿Dónde estudió Cristalina Georgieva? ¿Sabías esto, Miriam? Hay que revisar los planes de estudio ya. En el Instituto Universitario Karl Marx. Bueno, claro, era otra Bulgaria, ¿no? En la época en la que estudió Cristalina, y así se llamaba la Facultad de Economía, la universidad donde ella estudió Economía. ¿Tenemos más, Rodo? ¿Hay más diferencias? A ver si llegamos a 7, ¿eh? Llegamos a 7. Hay otra diferencia. Cristalina Georgieva laburó en el Banco Mundial. Cristín, 25 años en Baker McKenzie, un estudio de abogados poderosísimo, ¿no? Sí. Representa siempre, no a las pymes, ¿no? No a precisamente. los bancos en general, todos los bancos contratan ese. A ver, ¿tenés la 5, Rodo? La diferencia número 5. La diferencia número 6. La 6. Vamos con la 6. No. ¿A usted se les ocurre alguna más? No se me ocurre. ¿Te puedo agregar algo de lo que preguntaste antes? Porque me quedé pensando. Ayer, creo que fue ayer, no me quiero equivocar el día, Nicolás del Caño le preguntó, por lo que mostrabas de Brasil, le preguntó al ministro, a los ministros, Arroyo y demás que fueron al Congreso, a Culfas, si iba a continuar el IFE, que vos lo comparaste con el ingreso de Brasil. No está proyectado para el año que viene. No, claro, si el año que viene supuestamente no hay pandemia, digamos. No sé si se recuperará la actividad como para que no le haga falta ese IFE a esas 9 millones de personas. A ver, la 7, ¿tenés la 7? A ver, por ahí en la 7 hay alguna diferencia. Ninguna diferencia. Más. Bueno, capaz hasta la próxima semana juntamos 3 más, por ahora, por lo pronto el discurso ese que dio hoy, diciendo no vengo a ajustar, Vasco. No, ¿a dónde terminará? Porque ella la premiaron, la mandaron al banco, no sé dónde va. Bien no le fue a Lagarde, digamos, dentro del fondo, ¿no? Porque no pudo defender ninguna de las cosas que se plantearon acá. Ahora pues la premiaron con el otro banco. Hoy tenemos tenemos la vuelta de un clásico, el Yo no te lo dije. Al final del programa va a haber espacio para la información exclusiva. Hay un chimento fortísimo que voy a compartir con ustedes sobre la interna del gobierno y la interna especial de los economistas. Hay uno que pide pista, gente enojada, mucha tensión ahí. Hacia el final del programa, Yo no te lo dije, la trastienda del poder, los pasillos que hablan, lo vamos a hacer cerca de las 11. La pregunta es que si podrá enamorar a Macri. Sí, bueno. Georgina. Claro, Cristalina. Cristalina. Georgina, le mezcló conmigo. Bueno, ¿podrá enamorar? Es enamoradizo el tipo, ¿no? Hay que ver, a la otra le dio 44.000 millones de dólares. Mauro Fulco nos trae el fuego que quema el país. Buenas noches, Mauro. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Los números son apabullantes. Más de 600.000 hectáreas fueron quemadas, superficie que está arrasada por el fuego en el país. Mientras nosotros estamos hablando, hay 14 focos activos de incendios. ¿En serio me decís?